Hay una frase que escuché muchas veces cuando mi hijo murió, después de vivir casi toda su vida luchando contra el cáncer. Con el tiempo lo vas a superar. Hoy vengo a compartirles algo incómodo, pero honesto. Hay dolores que no se superan. Pero eso no significa que estemos rotos. Significa que hemos amado profundamente. Hay experiencias que no se superan, se integran, se abrazan, se hacen parte de lo que uno es, pero especialmente de lo que uno puede llegar a ser. Hay veces que cuando sentimos que no superamos el dolor, podemos sentir que nos sentimos derrotados. Y esa frustración nos puede impedir ver que verdaderamente no lo estamos. Quizá solamente estemos en transformación. Quiero ser clara, superarse es necesario, es parte de nuestra humanidad. Sin embargo, también es necesario comprender que hay experiencias que no se superan y está bien, porque hay experiencias que no se pueden borrar sin borrarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo quisiera borrar el profundo dolor de haber perdido a mi hijo, borraría también el gran amor que le dio origen. Y yo no quiero vivir una vida sin dolor si para eso tengo que vivir toda una vida sin amor. Cuando algo no se supera, las cosas y la vida no permanecen igual. Es como si algo se desacelerara, se desacomoda, la vida se queda en pausa. Bueno, fue precisamente en ese momento en pausa donde aprendí algo que muy pocas personas nos enseñan a nombrar. Hay momentos donde sentimos que no avanzamos, y no porque no queramos, sino porque la vida misma nos detiene. Respiramos, pero no vivimos. Existimos, pero no avanzamos. Parece que el tiempo se detiene. A este estado yo lo llamo vida suspendida. No estás muerto, pero es que tampoco te sientes realmente vivo. Parece que el tiempo se divide en dos, un antes y un después de la pérdida. Y descubrí que esto no solamente pasa con la muerte, pasa con rupturas, pasa con divorcios, pasa con fracasos, con algún despido. Y aquí entendí algo decisivo. No toda suspensión es sinónimo de fracaso. A veces es transformación en proceso. Aprendí esto mucho antes de haber perdido a mi hijo. La primera vez que sentí que mi vida se quedaba suspendida fue precisamente cuando me embaracé de él. Pensé que mi carrera no iba a avanzar, que no iba a cumplir mis sueños, que mi vida se iba a detener. Y no fue así. Fue todo lo contrario. Mi vida nunca tuvo más sentido que cuando nació ese hermoso bebé. Tenía una motivación por vivir y por salir adelante que nunca antes había sentido. Ahí descubrí que no toda pausa es pérdida. A veces es gestación. La segunda suspensión en mi vida, yo no la elegí. Me la impusieron en el hospital cuando me dijeron que mi hijo estaba muy grave y que tendríamos que irnos a vivir a otro hospital en otro país.
De verdad, yo pensé que iba a ser poco tiempo y me sorprendió que fue 1 año y medio viviendo en el hospital, literalmente. Ahí dormía en el sofá del hospital, ahí comía, ahí nos bañábamos. Dejé mi país, dejé mis amigos, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé todo para luchar por lo que más amaba. Pasé de ser una mujer independiente a depender de absolutamente todos. De turnos médicos, de enfermeras, de permisos. Mi mundo se redujo a un cuarto de 4x4, a un pasillo y a un monitor que contaba el tiempo que íbamos pasando en ese hospital. Y así veíamos pasar nuestra vida a través de un enorme ventanal que daba hacia otro hospital. Y aún ahí, sin darme cuenta, algo también se estaba gestando dentro de mí. Esta vez no era una nueva vida, sino una nueva forma de ver y de vivir la vida. En ese momento yo no me di cuenta, pero esa experiencia también me estaba formando. Cuando mi hijo murió, después de una larga batalla médica y de luchar como yo nunca antes había visto, fue muy duro para mí. Ya no sentí suspensión, ya no había vida suspendida. Sentí que mi vida se había terminado por completo. Los semáforos se seguían cambiando de color, la gente seguía pasando, veías las plazas, los cafés llenos y yo me sentía completamente vacía. No vi pausa, vi final. Yo respiraba, pero no vivía. Hoy sé que incluso en ese momento algo enorme se estaba gestando dentro de mí, pero fue doloroso, fue lento y me costó muchísimo trabajo. Y es que a veces hay procesos que no se ven mientras ocurren. Con los años comprendí algo decisivo. Mi vida no volvió a ser la misma, pero volvió. De esa lucha no salí intacta, pero salí y salí transformada. Yo no elegí vivir ese dolor, jamás lo hubiera elegido y deseo que nadie lo tenga que vivir. Sin embargo, sí elegí qué hacer con los estragos que dejó en mi vida. Por ello, les quiero compartir que no todo lo que no se supera está mal. A veces es el espacio donde algo nuevo se está gestando. Perder a un hijo no me quitó la capacidad de vivir, incluso no me quitó la capacidad de sonreír. Así como quien pierde una pierna, no se le quita la capacidad de sonreír ni de caminar. Toma una nueva forma, camina distinto, usa muletas. Hoy yo camino distinto. Mis muletas son mi fe en Dios, el amor y mi familia. Y decidí que aún con el corazón destrozado, el dolor no iba a ganar. Y no me iba a quitar la capacidad de sonreír y de seguir amando. Porque a veces el secreto está en seguir amando aún con el corazón destrozado. Hay un vacío en mi corazón, sí. Pero justo ese vacío transformó la manera en la que hoy vivo. Hoy soy más humana, más empática. Hoy verdaderamente me preocupa el mundo en el que vivo. El día que dejó de doler,
nunca llegó. Pero llegó el día en que comprendí que el dolor y la alegría pueden coexistir en una misma persona y está bien. A veces no se trata de superarlo, simplemente de aprender a vivir con él. También llegó el día en que decidí vivir la vida que hubiera dado por mi propio hijo. Porque cuando comprendes que un niño tan pequeño luchó tanto y aún así perdió la vida, vivir intensamente deja de ser una simple frase y se convierte en responsabilidad y en una enorme bendición. Desde entonces trato de vivir y de amar con intensidad. Descubrí también que al usar estos mismos brazos que alguna vez cargaron, llamaron a ese hijo que hoy no está, para amar y cargar a otros niños, mi dolor sin sentido tenía propósito. Es así como nació Luchando por Ángeles Pequeños, una fundación en la que tenemos 10 años apoyando a niños con cáncer y a sus familias. Esas familias hoy viven en los hospitales, inseguros, con miedo, tal y como nosotros estuvimos algún día. Pero hoy yo puedo llegar y decirles, todo va a estar bien. Sí se puede. Luchando por Ángeles Pequeños no nace como un proyecto más. Si se fijan, nace como una consecuencia humana. No para borrar nuestro dolor, sino para transformarlo en servicio. Y aquí viene algo que podría parecer una ironía. No superar el dolor me hizo superarme a mí misma. Porque como les dije, yo no elegí el dolor que me tocó, pero sí elegí qué hacer con los estragos que dejaba. Y entendí que quizá el verdadero significado de superarse no sea olvidar, sino atreverse a vivir con lo que duele sin permitir que el dolor amargue tu vida, quite tu sonrisa y tu capacidad de amar. Quizá tú que estás aquí no has perdido a un hijo, pero todos en este auditorio, absolutamente todos hemos perdido algo. Una amistad, un noviazgo, un trabajo, una etapa, la salud, qué sé yo. Pero todos aquí entendemos lo que es vivir un momento, la vida suspendida. Hay dolores que no se superan, pero pueden convertirse en el espacio desde donde nace una mejor versión de ti, una versión más profunda, una versión más humana. Y cómo necesitamos personas humanas en estos momentos de nuestra vida. Así que la próxima vez que sientas que tu vida se queda suspendida, no te preguntes qué perdiste. Pregúntate qué se está gestando dentro de ti. No solo preguntes el por qué a mí, pregunta el para qué. Eso hace grandes diferencias en la vida. Quizá tu pausa no es el final de algo, sino el inicio de algo muchísimo mejor. Porque, como escribió Viktor Frankl, aún en el sufrimiento, el ser humano conserva la libertad de dar sentido a su respuesta. Por eso, creo que el dolor no tiene la última palabra. La última palabra la tendrá siempre
el amor. Muchas gracias.